que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su
días. Somos la Iglesia Península Viva. Somos una comunidad de esperanza para todos ustedes que reconocen su necesidad de Dios y que hoy domingo dedican un tiempo para buscar su comunión con Dios como familia, como pueblo. Damos la cordial bienvenida a todos ustedes que ya están conectados, esperando ansiosamente el momento en que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Yo les invito a que esta mañana dediquemos el tiempo para alabar a nuestro Dios. Usemos las alabanzas, no como espectadores, sino unámonos en el canto. Cuando veamos su letra, meditemos en cada palabra, porque a través de esas letras exaltamos el nombre de nuestro Dios. Unámonos en una sola oración. Y hoy en la prédica es la continuación de Dios está en control. Y vamos a ver un interesante capítulo donde un faraón, creyéndose Dios, se quiso oponer a los designios de Dios y salió perdiendo. Lo veremos más tarde. Mientras entremos a nuestra reunión y vivamos juntos este momento de alabar a nuestro Dios. Más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, confío en tu gran amor.
hermoso es cantar, reconocer a nuestro Dios todopoderoso, soberano, que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y quisiera, para motivos de la oración, leer unas palabras del Salmo 135 que dice: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es nuestra confianza que tenemos en un Dios que es soberano sobre toda nuestra creación. Yo le invito a que usted ahí en su hogar incline su rostro, cierre sus ojos y hagamos juntos esta oración. Bendito Padre, llegamos hasta tu trono de gracia. No porque tengamos algún mérito, sino porque lo hacemos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y queremos tomar un momento durante esta reunión para proclamar tu nombre, para honrar tu nombre, porque sabemos que tú eres un Dios soberano y todopoderoso, que hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. Y estamos delante de ti creyendo en tu amor, porque la mayor evidencia de amor que tenemos de parte tuya es haber enviado a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, cuando Él no merecía ese castigo, lo merecíamos nosotros. Y por su amor y por su gracia, nosotros hemos sido rescatados. Y si tú nos has amado de esa manera, eso significa que no habrá ninguna circunstancia que nos permita dudar de tu amor en nuestra vida. Estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos de contagio, tiempo de crisis económica, tiempos de mucho miedo, tiempos de incertidumbre, de confusión. Pero tu palabra dice que tú nos amas, que tú eres soberano y que pase lo que pasa, nada ni nadie va a interrumpir que tus planes se cumplan en nuestra vida. Queremos depositar nuestras vidas en tus manos. Rogarte que tú cumplas tus planes en cada uno de nosotros, porque tus planes son perfectos, porque tus planes son hechos desde la eternidad. Y lo que tú deseas para nosotros es lo mejor. Ayúdanos a descansar en ti. Y Señor, permite que estas verdades podamos compartirlas con aquellas personas que están junto a nosotros, que no te conocen, que te han mirado de lejos, que no han entrado en un compromiso contigo, que necesitan de ti. Toca sus corazones. Permítenos que en nuestro diario caminar podamos tomarnos un tiempo para compartir estas hermosas verdades y que ellos también conozcan de ti, porque son tiempos difíciles de enfrentar enfermedad. Muchos, Señor, están siendo llamados por ti y muchos no te conocen. Pero rogamos que la luz de tu evangelio llegue a cada uno de ellos. Usa a tu pueblo, usa a los congregantes de Península Viva, usa a cada uno de tus hijos para llevar tu evangelio a quienes lo necesitan. Que nuestros labios se abran, exaltando y glorificando tu nombre. Ponemos en tus manos las familias que están pasando por enfermedad, que están viviendo las crudas consecuencias de esta contingencia. En sus necesidades se han multiplicado. Sus corazones están en zozobra. Ya sea que sus familiares han fallecido o están en cama o están con el riesgo de poder ser contagiados. Pero no hay nada en este mundo que pueda darnos la tranquilidad, sino solamente tu presencia, tu espíritu obrando en nuestro corazón. Dice Pablo que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente podrá venir de ti. Y es la que pedimos, que tu paz llegue al corazón de tus hijos y que tus hijos contagien a todas las personas que les rodean de esa misma paz que tú inundas nuestro corazón. No permitas, hijos tuyos, en desesperanza, en desánimo. Por el contrario, que tus hijos podamos ser luz de un Dios poderoso que nos llena de profunda paz y confianza en estos tiempos difíciles. Señor, obra en cada una de las personas que están viéndonos en esta transmisión. Tú conoces las necesidades de su corazón. Yo ruego, pon paz, fortaleza, consuelo en el nombre de Cristo Jesús. Si no te conocen esas personas, Señor, abre sus ojos de tal forma que puedan conocerte y amarte como tú mismo deseas que lo hagan. Nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de Jesús
Amén. Dios está en control. ¿Qué significa esto? El domingo pasado veíamos que decir Dios está en control es decir que Dios es un Dios providente sobre su creación. Hay una doctrina básica de la iglesia cristiana que se llama la providencia de Dios. Y con esto queremos decir que Dios preserva su creación, que Dios provee todo cuanto sus criaturas necesitan y que Dios está en gobierno de su creación. El domingo pasado decíamos que el hecho de que Dios gobierne este mundo, nuestro mundo, es algo muy amplio. Hoy vamos a tratar de avanzar un poco más en el tema de cómo gobierna Dios su creación. Y la única forma de conocer cómo gobierna Dios su creación es a través de la misma Biblia. Y la Biblia contiene diversas historias que nos permiten conocer y entender quién es Dios y qué está haciendo Dios para cumplir sus planes. La historia que hoy veremos es la lucha de un faraón de Egipto que quiso sostener contra Dios. Es increíble cómo un ser mortal, creyéndose divino, desafía y pelea contra Dios y se opone a lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Esta historia tiene mucho que enseñarnos de la manera como Dios gobierna de manera soberana nuestro mundo. Permítame hacer una oración al inicio de esta prédica. Bendito Padre, solamente queremos rogar que tu Espíritu Santo nos hable a través de la Escritura, que cuando podamos leer esta historia de tu pueblo como esclavo en Egipto y cómo tú le liberaste a través de Moisés y cómo tú obraste con Faraón para finalmente lograr la liberación de tu pueblo. Toda esta historia, Señor, permítenos entenderla y permítenos sobre todo poder meditar y reflexionar cómo es que tú eres un Dios soberano en nuestros tiempos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese usted que la historia del pueblo hebreo es una sola, inicia desde allá en Génesis, donde Dios llama a Abraham para fundar su pueblo. Y a Abraham Dios le da una promesa. Le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas en el firmamento o como la arena que está a la orilla del mar. Abraham tuvo familia y finalmente esta descendencia de Abraham llegó a vivir en Egipto. Y llegó ahí a través de un papel que jugó muy importante José, hijo de Jacob. Y nuestra historia empieza justamente cuando José murió. José era el segundo de Faraón y él muere y sube otro faraón al trono. Y este nuevo faraón que llega, de momento se espanta de ver de la manera que los hebreos se habían multiplicado y empieza a tomar medidas para reprimirlos. Les asigna tareas más pesadas, empieza a hostigarlos con tal de que el pueblo hebreo no fuera a sublevarse en contra de él. Y entonces el pueblo de Dios empezó a clamar a Dios por su liberación. Y Dios en ese tiempo levanta a Moisés como su libertador. Y Dios manda a Moisés ante el faraón con este mensaje que vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 6, y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Abraham vivió aproximadamente por el año 2100, 2150 antes de Cristo. Y en el momento en que Dios le llamó, Dios le hizo una promesa de hacer con él su descendencia y fundar una gran nación. Como decíamos, Abraham tuvo un hijo que Dios le dio, llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos llamados Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se formaron las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, que fue vendido por sus hermanos
y lo compró Potifar de egipcio y lo llevó a Egipto para que sirviera en el palacio del faraón. Después de algunas historias que él vivió ahí, él llega a ser nombrado el segundo del faraón y es encargado de producir y almacenar tantos granos para proveer en los tiempos de hambre que venían sobre la faz de la tierra. Y en ese tiempo la familia de Jacob y sus hijos se quedaron sin alimento y fueron a Egipto a comprar alimentos, se encuentran con José y ahí ellos inician su camino rumbo a Egipto y quedan viviéndose en Egipto por 430 años. 430 años es mucho tiempo y al parecer la misma descendencia de Jacob, el mismo pueblo de Dios, se olvidó de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero Dios no olvidó esta promesa. Aproximadamente 700 años después de Abraham, Dios recuerda su promesa. Y el texto que leímos es el texto donde Dios le recuerda a su pueblo y les dice: yo los voy a liberar de la opresión de los egipcios, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Y yo los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Dios les estaba recordando que Él tenía un plan. Y el punto número 1 de nuestra prédica esta mañana es: número 1, Dios tiene un plan eterno y nada ni nadie impedirá su cumplimiento. Cuando decimos que Dios está en control, significa que Dios tiene un plan eterno y nada ni nadie impedirá su cumplimiento. En los primeros 12 capítulos de Éxodo podemos leer toda la historia de cómo Dios finalmente liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipcio. Y debemos aclararlo, no fue nada sencillo. Dios tuvo que inclusive enviar 10 plagas para que Faraón dejara ir a su pueblo rumbo al desierto. Y el punto central es este: nada ni nadie impidió que Dios liberara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, porque Dios quería cumplir su promesa de fundar un pueblo y de darles una tierra. Y esto tenía que ser liberándolos de Egipto. Dios está cumpliendo su plan eterno y nada ni nadie se lo va a impedir. Pero ¿por qué es importante para nosotros hoy día poder conocer de esto que sucedió con Dios y los hebreos y el enfrentamiento que tuvo con Faraón? Bueno, porque de igual manera, el plan eterno de Dios sigue en pie. Tuvo un plan, el mismo plan que inició desde Abraham y que llega hasta nuestros días, y hoy día Dios sigue recordándonos que tiene un plan para nosotros, para todos aquellos que hemos sido rescatados a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Y créamelo, nada ni nadie va a impedir que nosotros, sus hijos, recibamos la herencia que Dios nos ha prometido. Es necesario que yo recuerde esta porción que escribe Pablo ahí en su carta a los Efesios capítulo 1. Solamente voy a leer algunos fragmentos. Va desde el versículo 4 hasta el versículo 11, pero dice así: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Este es el plan eterno de Dios para nosotros: reunir todas las cosas por debajo del señorío de Jesucristo. Por esa razón es que vivimos predicando de Jesús, no solo como Salvador, sino también como nuestro Señor. Porque el Padre ha nombrado al Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido amigo, si al día de hoy Jesús es tu Salvador y tu Señor, también lo será en la eternidad. Pero si al día de hoy Jesús no es ni tu Señor ni tu Salvador, tampoco lo será en la eternidad.
nos queda muy claro que quienes vivimos bajo el señorío de Jesús, al igual que los israelitas, estamos sujetos a enfrentar diversos conflictos, enemigos sorpresivos y momentos difíciles, momentos de confusión y de temor. Pero debemos estar totalmente confiados de que a pesar de que las circunstancias tormentosas que vivamos, Dios cumplirá su decreto eterno en cada uno de nosotros. Querido amigo y hermano, Dios está en control. ¿Qué significa? Significa que Dios está gobernando sobre su creación y que desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó un plan, su plan. Hoy y cada día de nuestra vida, Dios está trabajando día a día, minuto a minuto, para cumplir su plan. Y puedes estar seguro de que no hay nada ni nadie que pueda impedir su cumplimiento. Eso es la evidencia de la soberanía y del poder de Dios. Y vamos a un segundo punto. Para poder cumplir con sus planes, Dios hace cosas que nos sorprenden. Y una de ellas es que Dios usa a una faraón para mostrar su poder y su gloria. Dios usa a faraón para mostrar su poder y su gloria. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios tomó tanto tiempo lidiando con faraón para liberar a su pueblo? ¿Pudo haberlo liberado en un solo día? Claro que sí. Pero como ya hemos platicado en otras prédicas, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus planes y actúa en función de su decreto eterno. Así que esta lucha contra Faraón es un claro ejemplo de ello. Vamos a leer en Éxodo 7, versículos de 3 al 5, y dice así: Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto, con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y Pablo más tarde en Romanos dice esto en el capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Queridos amigos, aquí es donde la historia se hace muy interesante. Dios usa al faraón para sus propios propósitos. Dios usa a faraón para mostrar su poder y su gloria. Pero permítame explicarle quiénes eran los faraones. Bueno, el faraón era considerado por su pueblo un semidios y justamente al morir los convertían en dioses. Y a Moisés le tocó enfrentarse con Ramsés II, que es el faraón de la opresión, el faraón del éxodo. Y estamos hablando que el imperio egipcio nace probablemente unos 3000 años antes de Cristo y culmina justamente unos 30 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Así que los tiempos de Moisés, más o menos 1400 años antes de Cristo, era el esplendor del imperio egipcio. ¿Y qué tenía de especial un faraón? Bueno, simplemente que tenía todo el poder y era el dueño de toda la riqueza del imperio. Imaginen, al mismo tiempo era el jefe de gobierno, el jefe del ejército y el jefe religioso. Como jefe de gobierno, bueno, en él estaba el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No solamente tenía la última palabra, él era la única palabra en su imperio. Como jefe del ejército, era entrenado como guerrero y aprendía a manejar todo tipo de armas desde niño. Él personalmente dirigía a su ejército en las batallas. Como jefe religioso, él construía los templos y en ellos ofrecía ofrendas a los dioses y realizaba multitud de ceremonias para solicitar el favor de los dioses. Enfrentarse a Faraón no fue cosa fácil para Moisés, pero Dios tenía sus planes y había determinado endurecer el corazón de Faraón con un solo propósito: usar al Faraón para mostrar su poder y para que su nombre fuera proclamado en toda la tierra.
En la Biblia abundan los ejemplos de cómo los hijos de Dios y sus siervos han enfrentado momentos decisivos y cruciales. Pero son momentos en los que Dios mostró su poder para que su nombre fuera aclamado en todas las naciones. Es común que los cristianos, cuando enfrentamos momentos difíciles, llegamos a pensar que nos persigue la mala suerte. Es cierto, no es lo correcto, pero es lo que pasa. Aún los hijos de Dios llegamos a creer en la mala suerte. Sin embargo, Dios espera que sus hijos puedan interpretar cada situación difícil como situaciones de donde Él va a demostrar su poder con señales milagrosas y prodigios en pro de sus hijos y para la alabanza de su gloria. Nosotros no podemos creer en el destino, no podemos creer en la mala suerte, como tampoco en la buena suerte. Nosotros hablamos de la providencia de Dios, hablamos del gobierno de Dios en nuestra vida, hablamos de que Dios tiene un propósito con su creación. Y Dios, de manera sabia, soberana, todo lo que haga en su mundo va a ser para cumplir sus planes. Hay algo que no debemos olvidar en nuestra vida, y es una verdad que nos enseñó el Señor Jesús. Que toda circunstancia difícil, toda enfermedad, todo dolor, todo obstáculo en nuestra vida tiene un solo propósito: mostrar el poder de Dios en nosotros y que todas las naciones exalten su gloria. Y vamos al tercer punto. Dios también actúa extraordinariamente cuando sus propósitos lo requieren. También me he preguntado, cuando Dios iba a liberar a su pueblo de su esclavitud en Egipto, pues lo que haría cualquier pueblo era iniciar una guerra interna, una guerra contra el imperio, una guerra de tipo civil. Pero un gran problema es que el pueblo hebreo no era un pueblo guerrero, eran esclavos, eran trabajadores de obra, ayudaban a construir las grandes edificaciones de los egipcios. Tal vez pudo haber mandado Dios una legión de ángeles que matara a todos los egipcios. Sí, sí pudo haberlo hecho. ¿Pudo haber mandado al coronavirus para acabar con los egipcios? Sí, sí pudo haberlo hecho. Pero lo cierto es que Dios decidió enviarles plagas, y una tras otra, hasta terminar en la número 10, cuando mueren los primogénitos de los egipcios, inclusive el hijo primogénito del faraón. Fueron 10 plagas y fueron 10 acciones extraordinarias de Dios con un solo propósito: que su poder y su nombre fueran proclamados por toda la tierra. Una verdad constante en la Biblia es que Dios actúa extraordinariamente, poderosamente, hace milagros, pero los hace cuando Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. Y querido amigo, me parece que a veces nos engañamos nosotros cuando pedimos los milagros de Dios, porque queremos los milagros de Dios cuando nosotros los necesitamos. Pero cuidado, los actos portentosos, los actos extraordinarios de Dios en la Biblia no son solamente porque sus hijos o su pueblo lo necesita. Eso no es razón suficiente para que Dios obre milagros en nuestra vida. Lo que sí es claro en la Biblia es que para que Dios obre extraordinariamente, se debe de cumplir básicamente un solo requisito: que ese milagro contribuya al cumplimiento del propósito de Dios y que como consecuencia el nombre de Dios sea exaltado. Fíjense ustedes, recuerdo rápidamente allá en el Evangelio de Juan capítulo 11, se nos narra que había una familia: Lázaro, María y Marta, 3 amigos de Jesús. Y en un momento Lázaro cayó enfermo gravemente, y sus hermanas envían a Jesús a decirle: Señor, tu amigo está enfermo. Y dice la Escritura que cuando Jesús oyó esto, todavía se quedó 2 días más en donde estaba, y Jesús le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Indiscutiblemente,
sin temor a equivocarme, los actos extraordinarios de Dios siempre son y siempre serán para mostrar su poder, para que las personas lo alaben, lo reconozcan como su Dios, se sometan a su autoridad y para asegurar el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Llega a suceder entre las personas como pasó con 10 leprosos con los que Jesús se encontró en un camino. Y dice que Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban caminando, fueron limpiados de su lepra. Y dice el Evangelio que solamente uno de ellos regresó para darle gracias a Jesús y venía alabando a Dios por su sanidad. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Así que, querido amigo, yo solamente quiero hacerte pensar en esto. Cuando tú busques un milagro de Dios en tu vida, piensa en esto. El milagro que busco, ¿de qué manera glorificará a Dios? Aquello que yo estoy pidiendo que suceda extraordinariamente en mi vida, ¿de qué manera glorificará a Dios? Y de qué manera, cuando yo reciba el milagro que he estado pidiendo, podré vivir agradecido y comprometido con el plan eterno de Dios. Ese es el plan de Dios, que nosotros los que disfrutamos de su favor y de sus milagros, podamos entregar una vida agradecida y una vida comprometida a colaborar con el cumplimiento de los planes eternos de Dios. Y por último, el gobierno de Dios sobre nosotros es que Dios ejerce implacablemente su justicia sobre quienes no le reconocen ni le honran. Dios ejerce implacablemente su justicia sobre quienes no le reconocen ni le honran. Fíjese usted que estuve indeciso de incluir este punto en la prédica. Suena un poco fuerte, pero me siento comprometido a declarar las verdades como están en la Biblia. Y para eso voy a tener que leer tres pequeños fragmentos que cierran la historia del faraón y su famosísimo ejército. Voy a basarme en Éxodo capítulo 14 y voy a leer primero los versículos 8 y 9, la versión nueva internacional. Dice así: Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto. Salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Voy versículos 23 y 25. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Y voy al versículo 26 al 28. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su ida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. La historia de este necio y obtuso faraón no pudo haber terminado de otra manera. De manera increíble, imprevista e impensable, Dios no usó ni una lanza, ni una espada, ni siquiera un cuchillo para terminar con este ejército. Y no era cualquier ejército. Estamos hablando de un ejército poderoso. 600 carros, cada uno con su capitán, más toda la caballería. Y Dios puso la cereza a este pastel. Y lo llevó al único lugar donde podía acabar con ellos sin derramar una gota de sangre. Dios los llevó al corazón del mar. Queridos amigos, los hebreos no tuvieron que hacer nada. Todo lo hizo Dios. Y él termina el pasaje diciendo: y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Increíble esta historia. Dios ejerce implacablemente su justicia sobre quienes no le reconocen ni le honran. Increíblemente.
Hay personas que son útiles a Dios de forma voluntaria, sometiéndose al plan de Dios y están dispuestas a servirle. Pero hay otros que no quieren servir a Dios, no se someten a su autoridad. Sin embargo, aún así acaban siendo útiles a los propósitos de Dios, aun cuando esto fuera lo último que ellos quisieran hacer. Queridos amigos, esto es la providencia de Dios. Dios está en control. Dios gobierna nuestro mundo. Sobre el más sencillo de los hombres y sobre aquellos que se creen semidioses o dioses. Sobre aquellos que son dueños de imperios y sobre aquellos que son dueños de la ropa que llevan encima. Pero tenemos nosotros que tomar una decisión frente a este Dios soberano. ¿O es mi decisión someterme a este Dios soberano creyendo en su propósito eterno, en el cumplimiento del plan y que Él hará los milagros que tenga que hacer en mi vida para llevarme a cumplir sus propósitos en mi vida? ¿O tendré yo que vivir mi vida a mi manera pensando que yo tengo que luchar y esforzarme y trabajar? Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios del que habla la Biblia. Un Dios que provee, que preserve, que gobierna nuestro mundo. Un Dios que está en control. Querido amigo, a partir de hoy, cuando usted diga a otra persona o se diga para sí mismo, Dios está en control, usted puede entender que eso significa que en la situación más adversa que usted está enfrentando, Dios, si es necesario, va a obrar portentosamente, extraordinariamente, haciendo los milagros necesarios y suficientes para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Acompáñeme en esta breve oración para terminar. Oh nuestro Dios, tú estás en control sobre personas pequeñas y sobre personas que pudieran parecer grandes, sobre reyes y sobre pobres. Tú usas todo, a las personas, los animales, todo cuanto ha sido creado para tus propósitos. Mi oración es, úsame para cumplir tus propósitos, que cada vez que mis labios digan que tú estás en control, yo pueda recordar que eres tú moviendo a las personas y a las cosas para realizar actos portentosos para cumplir tus propósitos en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, hoy fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Bueno, solo resta dar gracias a ustedes porque se han conectado con nosotros y animarles a que sigan conectados con nosotros. La próxima semana queremos ver la historia de otro gran personaje que también quiso luchar contra Dios y también perdió, pero lo veremos la próxima semana. Dios está en control. ¿Qué significa esto? En estos tiempos difíciles, qué importante es que usted esté convencido de esa verdad. Le invitamos el próximo domingo, le invitamos a compartir nuestras prédicas, nuestras transmisiones que quedan en Facebook, quedan en YouTube. Dele por favor ahí me gusta, dele la campanita, suscríbase a nuestro canal y reciba estas predicaciones. Compártalas con todas las personas que usted conoce que pudiera servirles para llegar a conocer más de Dios. Y por lo mientras queremos invitar a los congregantes, solamente para congregantes de Península, no se olviden de compartir con su iglesia entregando sus ofrendas, sus donativos. Si hay gratitud en su corazón, usted simplemente use las cuentas que tenemos y de alguna forma usted haga evidente su gratitud, su amor, su fe en Dios, en ese Dios que es soberano, porque usted cree en ese Dios. Comparta, no porque Dios lo necesite, sino porque es una evidencia de lo que usted está creyendo en ese Dios soberano. Así que ahí están las cuentas para que usted pueda depositar sus ofrendas, sus donativos a nuestra iglesia. Pues por lo mientras quedamos despedidos. Nos vemos la próxima semana.